tuve que salirme del Zoom y volver a entrar, pues buscar otra dirección nueva, porque no sé, no le dio la gana y copiaba y no me quería copiar la dirección. Y bueno, chicos, quiero comunicarles algo. Nosotros, en particular mi persona, he estado trabajando mucho por casi 2 años, estos 2 años que he estado ahí, en la universidad que he estado más, bueno, que ya salí del hospital. Entonces, he estado trabajando en la carrera de los asistentes de laboratorio clínico y hoy me llamaron que ya la carrera está aprobada por la dirección de currículum, que ya tiene resolución y ya la vamos a poder ofertar para el primer semestre del otro año. Es por lo menos para nosotros ahí en la universidad es un logro. La carrera estuvo abierta en el 2007 y creo que estuvo abierta como por un par de años, 2 o 3 años. Creo, pienso, si no me equivoco, ay, ¿qué es eso? Había una mariposa, no sé qué era eso. La carrera estuvo abierta, creo que se graduaron como 1 o 2 promociones. Eran chicos que estaban, había una necesidad para ese tipo de profesional en la comarca y en zonas alejadas. Y el MINSA, en ese caso, becó a, bueno, varios estudiantes, habían 25 o 30 estudiantes, me acuerdo como por promoción, y eran 2 promociones si acaso fueron, y los becó para poder entonces tener esos profesionales en zonas apartadas para que tomaran las muestras, o sea, el asistente puede hacer muchísimas cosas. Que aquí muchas veces cuando ustedes vayan al laboratorio a practicar, vean que hay una cierta apatía o que no se les den más, de repente, más funciones propias de su mismo pensum académico, es otra cosa. Pero el asistente debe ser un experto flebotomista, aunque en sí la carrera tiene una materia que se llama, 2 materias, anatomía y flebotomía, 1 o 2. Entonces él debe ser un experto flebotomista porque es a ellos que nosotros nos vamos a referir para la toma de muestras. Debe tener muchos conocimientos en la parte preanalítica de las muestras, precisamente porque ellos son los que van a manejar el paciente y las muestras, y conocimientos generales, por supuesto, para las orinas, las heces, las químicas, o sea, ellos hacen las placas, tiñen, hacen la lectura de las tiras de orina, hacen mucha documentación, trabajo administrativo. En fin, estamos muy contentos porque esa carrera estaba, ahorita nada más la estaba ofertando UDELAS, y nosotros la vamos a ofertar ya, primero Dios, desde el otro año, y hay muchas personas interesadas. Entonces, para nosotros sí es un logro y comienzan con un buen escalafón. Comienzan con $925 y ellos van aumentando, creo que es cada 3 años, van aumentando su escalafón. Ellos pueden llegar fácilmente a que se jubilen más o menos como en $3.500, que es una jubilación bastante buena. El trabajo es también bastante bueno, es muy bueno. Y bueno, les quería comentar eso, que estamos muy contentos porque se logró. Después de tanto, la verdad que me costó bastante porque en particular a mí no me gusta para nada ese tipo de trabajo que hay que hacer, que es como didáctico, como que no soy muy afín, pero no importa, tuve que ponerme las pilas y sacar eso. Me demoró, ya les digo, desde marzo del año pasado hasta ahora que estamos en agosto. Demoró bastante tiempo la creación, las correcciones, hasta que ya me hicieron la última corrección, tuve que hacer planes de estudio, tuve que hacer muchísimas cosas, pero bueno, gracias a Dios se dio. Así que chicos, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la prueba de antiglobulina. Una pregunta. Ajá. ¿Y no han estudiado todavía la posibilidad de que cuando nosotros pasamos a tercer año, nos den un certificado del técnico?
he escuchado que lo hacen en la Latina. No, en la Latina no lo hacen. No dan técnico porque la carrera de ellos también es licenciatura de tecnología, en tecnología médica, y ellos no dan técnico porque las materias son exclusivamente para el técnico. El pensum del técnico es completamente diferente al del tecnólogo. Usted sabe que ustedes tienen muchas materias y tienen que tener un conocimiento un poco más elevado de lo que está pasando, porque precisamente van a manejar, a realizar los exámenes, y el técnico no va a hacer los exámenes, va a ayudar a que el examen se haga correctamente, él junto con nosotros, pero no, porque yo doy horas ahí en la Latina y ellos no tienen ningún técnico, pero no se puede porque son carreras totalmente diferentes y las materias no son tan diferentes, pero el pensum de las materias sí es diferente y está adecuado para eso. Entonces tampoco quisimos, nosotros estoy grabando, tampoco quisimos, no nos parecía justo para la licenciatura dar un par de años y que eso fuera un técnico. Además, tampoco iba a ser aprobada porque hay lineamientos dentro de la apertura de carreras que no lo permiten. Esta carrera tiene 2 años y un semestre de práctica, o sea que son 5 semestres. Y si no, aunque son parecidas, no son las mismas, no es el mismo contenido. Entiendo, profe, gracias. Sí, cualquier cosa que conozcan personas que se quieran meter, sería muy bueno porque incluso asistentes que ya están trabajando pueden obtener este título y enseguida suben su salario. Entonces, la verdad es que sí es muy bueno. Bien, chicos, entonces yo voy a disminuirme aquí porque no me gusta verme hablando. Me entretengo conmigo misma. En la prueba de antiglobulina, esta es una prueba que nosotros hacemos en el laboratorio de banco de sangre. Es a diario. Es una prueba en donde vamos a utilizar un reactivo que les dije en la clase pasada, que fue desarrollado por Coombs, Moran y Reis, y precisamente se llama entonces la prueba de Coombs, por el apellido del señor. Fue desarrollada en 1945 y el fin de este reactivo en sí también se le conoce como la prueba de antiglobulina humana. Es detectar anticuerpos eritrocitarios incapaces de producir aglutinación por sí solos. Más que nada se utiliza para la detección de anticuerpos de tipo IgG, porque recuerden siempre que ellos son pequeños y no logran, sí sensibilizan los glóbulos rojos, sí hacen su labor de lisis o de hemólisis, pero no logran que se pueda ver una aglutinación en sí, que nosotros podamos reportar si un paciente está sensibilizado con anticuerpos de tipo IgG. Lo contrario lo harían los IgM, que son moléculas grandes, como la foto ustedes ven ahí, son proteínas grandes, tienen muchos sitios de unión y ellos pueden lograr fácilmente una aglutinación aún en medio salino, aún a temperaturas bajas, cosa que no logra entonces los anticuerpos de tipo IgG. Y es por eso entonces que este tipo de reactivo fue creado en el laboratorio para precisamente monitorear esos eritrocitos que están sensibilizados. ¿Cómo se fabrica este tipo de reactivo? Se hace experimentalmente, se hacía, no sé si lo siguen haciendo así, porque para la fabricación de reactivos, ustedes saben que utilizan a veces animales de laboratorio, a veces son reactivos quiméricos que tienen parte animal, parte humana, o a veces son totalmente humanizados. Pero en sí, la técnica consiste en lo siguiente. Se tendrían que inyectar en un animal de laboratorio
anticuerpos de tipo IgG. Le inyectan la misma molécula, la IgG, el animal, su sistema inmunológico lo toma como algo extraño, fabrica anticuerpos. Son anticuerpos que van a reconocer anticuerpos y eso es lo que se va a recoger entonces del animal. Esos anticuerpos serían el reactivo de Coombs o el reactivo de antiglobulina humana, que es lo mismo. También se fabrica, estos anticuerpos pueden ser, ya les digo, pueden ser puros o solamente pueden ser un anti-IgG, pero también pueden haber anti-C3 y anti-C4, que son los factores de complemento que más causan hemólisis en los glóbulos rojos. Entonces igual se hace lo mismo, se le inyecta al animal C3, después se le inyecta otro C4 y se recoge entonces los anti-C3 y anti-C4. Para nosotros sería mejor tener un reactivo que tuviera estas tres características en uno solo, porque nos permita abaratar costos, hacer más rápidamente las pruebas, pero hay laboratorios y bancos de sangre que en sus protocolos los manejan hacer las pruebas por separado, unir la sangre del paciente que estemos monitoreando con anti-IgG o anti-C3 o anti-C4. ¿Qué se hace en esta parte? Ese reactivo, cuando vienen combinados los tres, el reactivo de Coombs, ese es como que fuera un reactivo de screening, un reactivo que te dice que está positivo, alguna fracción de esa sí te está dando positiva, pero no te dice cuál. Entonces, cuando ya lo tienes positivo, te vas a los reactivos individuales a tirar entonces la muestra para ver entonces por cuál fracción, cuál de esas fracciones está haciendo entonces la sensibilización y la posterior aglutinación y hemólisis de los eritrocitos. Este reactivo se conoce con esas siglas, chicos, para que ustedes sepan. Si vieron ahí, se veía de color verde. Y recuerden que los colores en el laboratorio nos ayudan muchísimo a que nosotros estemos llevando los procedimientos, porque el cerebro recuerda los colores y cuando tú estás haciendo algo y agarras un color diferente, entonces enseguida el cerebro te dice algo hiciste mal. Entonces, casi siempre estos reactivos vienen con estos colores, la antiglobulina de verde. Lo correcto es que usted no se guíe por los colores y usted siempre lea antes de colocar algo, de hacer una prueba, échele un vistazo y ya usted rápidamente reconoce con qué reactivo está trabajando. Él se va a nombrar así, AGH, en los frasquitos antiglobulina humana. ¿Qué reconoce este reactivo? Miren que allí en la figurita está de color celeste. Ese es un anticuerpo que va a reconocer la fracción de las cadenas pesadas de los anticuerpos que sensibilizaron los glóbulos rojos del paciente. Así que ahí no hay perdedero de que el reactivo diga, no me puedo unir. Porque recuerden que la parte de los anticuerpos que va a cambiar es la parte FAP, la parte de las cadenas ligeras, que es el lugar donde los anticuerpos se unen a los antígenos, los epítopos. Esa parte es lo que va a cambiar en realidad de los anticuerpos para poder entonces ir reconociendo como llave y cerradura. Pero la parte FC, de las cadenas pesadas de los anticuerpos no va a cambiar. Así que este reactivo de inmunoglobulina anti-IgG va a poder pegarse a cualquier tipo de anticuerpo que reconozca cualquier tipo de antígeno eritrocitario que esté unido a los glóbulos rojos. Entonces, este es un gane total porque no hay perdedero. Si te da positivo es porque realmente estás sensibilizado y si te da negativo es porque no está sensibilizado, al menos que usted haya hecho algo, como lo vamos a ver posteriormente, que pueda entonces afectar la prueba y tener falsos positivos y falsos negativos, que es lo que nosotros nunca quisiéramos que nos ocurra en el laboratorio. La sensibilización, ya ustedes saben, cuando digo sensibilización, es que son anticuerpos que se pegan a los antígenos eritrocitarios, cualquiera que sean,
que son correspondientes el uno con el otro. Esta sensibilización de los glóbulos rojos va a ocurrir de dos formas. Puede ser in vivo, ocurre en el mismo paciente, está ocurriendo cuando se efectúa entonces este tipo de reacción dentro del organismo vía intravascular, mientras el anticuerpo que puede ser formado por el sistema inmunitario va entonces a unirse con los antígenos presentes en los eritrocitos del paciente. ¿Cuáles son algunos casos de estos? Por ejemplo, en las anemias hemolíticas autoinmunes, que son anticuerpos que se producen, autoanticuerpos, perdón, que se producen por algún tipo de desorden inmunológico, y esos autoanticuerpos atacan a antígenos que se encuentran en los eritrocitos y le causan la lisis. Eso es, estamos hablando de una enfermedad bastante peligrosa porque existe una hemólisis intravascular propiciada precisamente por un desorden inmunológico que tiene la persona y que está causando esto. Estas anemias hemolíticas tienen varias consecuencias. Al romperse los eritrocitos, se libera el contenido en la sangre, baja la hemoglobina, bajan los niveles de oxígeno en el cuerpo y se producen entonces una cascada de trastornos que son bastante peligrosos. En la enfermedad hemolítica del recién nacido, esa sensibilización ocurre, entonces, por ejemplo, cuando siempre ponemos el ejemplo de los RH, del sistema RH, que es en donde la bandera de ese sistema es el antígeno D. Ese es el más inmunógeno de todos los antígenos que componen el sistema. Y si ese antígeno D pasara del feto, que tiene un RH positivo, por así decirlo, a la madre, y la madre es RH negativo, o sea que ella no tiene antígeno D, ese antígeno pasa a su sistema inmunológico y la madre entonces va a fabricar anticuerpos contra ese antígeno D. Ella misma no se va a autosensibilizar porque ella no tiene antígeno D. Así que esos anticuerpos quedan en circulación porque van a comenzar a hacer IgM, pero y son moléculas grandes que no van a pasar placenta y a ella misma no le van a hacer nada. Pero una vez va transcurrido el tiempo, van entonces a ir apareciendo los anticuerpos de memoria, que son de tipo IgG, y ellos por ser más pequeños sí van a pasar a través de la placenta y van a llegar no solo a sensibilizar, bueno, la primera parte de la unión anticuerpo es la sensibilización, como se los dije el martes. Esa es la primera parte, así que sensibilizan los glóbulos rojos del bebé y causan entonces la aglutinación masiva con las terribles consecuencias que conlleva esto. Esa es una parte en donde podemos ver la sensibilización in vivo del paciente. Pero nosotros tenemos que ver in vitro que realmente ese paciente está pasando por eso. Así que tenemos que sensibilizar glóbulos rojos in vitro de ese paciente. Y eso se realiza entonces en el laboratorio. ¿Cómo? A grosso modo se los voy a decir. ¿Cómo se realiza? En el laboratorio, entonces, tenemos glóbulos rojos preparados que son reactivos. Estos glóbulos rojos, así mismo como vieron el de la antiglobulina, o del anti-A, el anti-B, esos vialcitos de glóbulos rojos están preparados con antígenos conocidos. Vamos a tener diferentes tipos, por así decirlo, de esos vialcitos con diferentes glóbulos rojos que tienen diferentes antígenos eritrocitarios y los vamos a hacer unir con el suero de los pacientes para ver si los pacientes tienen esos anticuerpos que sensibilizan antígenos. Por ejemplo, si la madre tiene antígeno D, vamos entonces a tomar el suero de la madre para ver si ella tiene anticuerpos
antígeno D, y los vamos a hacer unir entonces con esos glóbulos rojos que son reactivos, y lo vamos a poder entonces a través de unos procedimientos saber si realmente la madre posee anticuerpos de tipo antígeno D. Hay dos tipos de prueba de antiglobulina o dos tipos de CUMS. Usted lo puede reportar como lo prefiera. Puede decir que va a ser un CUMS directo o un CUMS indirecto, y los médicos, que son las personas que nosotros van a leer nuestros reportes, lo van a entender. O puede decir prueba de antiglobulina humana directa o prueba de antiglobulina humana indirecta. Vamos a ver las dos. La prueba de antiglobulina humana directa, esta va a ser utilizada, el procedimiento que se haga con esta va a ser utilizado para la determinación de ciertas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad hemolítica de recién nacido. Hay unos libros que le dicen enfermedad hemolítica feto-neonatal. La anemia hemolítica autoinmune. También hay anemias hemolíticas inducidas por drogas. Drogas me refiero a antibióticos como por ejemplo las penicilinas. Ustedes saben que hay personas alérgicas a la penicilina, cefalosporina, o sea, un montón de medicamentos. Entonces, cuando son alérgicos a estos medicamentos, puede causar una anemia hemolítica, que es una consecuencia muy grave. Y cuando hay reacciones transfusionales, cuando ya se la ha pasado la sangre a las personas que los necesitan, a los receptores, entonces si ocurre algún tipo de reacción transfusional, un rash, que es lo más leve, un rash, a otro tipo de reacción mucho más fuerte, se le va a hacer un CUMS directo. Los procedimientos los vemos el martes. No tengo tanto apuro porque después entonces se les acumula mucho material y entonces es peor. El martes vemos con calma los procedimientos. Pero ¿qué se va a hacer más que nada? Vamos a tener la sangre del paciente que querramos entonces conocer si sus glóbulos rojos están sensibilizados con anticuerpos, y los vamos a hacer entonces unir con el reactivo de antiglobulina humana. Si esos anticuerpos están pegados a esos antígenos en los eritrocitos, se va a unir entonces el reactivo de antiglobulina a esos anticuerpos y va a causar aglutinación. Si no hay anticuerpos, recuerden que solamente los anticuerpos de antiglobulina humana fueron fabricados para detectar anticuerpos, así que ellos no se van a unir a ningún antígeno. Si no están los anticuerpos, la prueba es negativa y no va a haber aglutinación. La otra prueba que se realiza es la prueba de antiglobulina humana indirecta. En este caso, se va a medir la presencia de esos anticuerpos, que son más que nada, se les dice irregulares. Son los anticuerpos que no son naturales, que son fabricados por la persona en presencia de un antígeno exógeno o un antígeno que no tenía antes. Por X o Y motivo ingresó a su organismo y su sistema fabricó este tipo de anticuerpos. Entonces tenemos que determinar si hay anticuerpos de ese tipo en el suero o en el plasma de las personas. Y esto es bien importante también porque, por ejemplo, cuando nosotros mandamos unidades de sangre a las diferentes personas o salas que los necesitan en el hospital, tenemos que saber si el receptor no tiene anticuerpos en su sangre que rompan los glóbulos rojos de las bolsas o de las unidades de sangre que se le van a transfundir. Entonces, por eso se tiene que realizar esta prueba de CUMS indirecto, para saber si hay anticuerpos en el suero de la persona que hagan algún tipo de destrucción. Esta detección de estos anticuerpos en las personas se van a hacer no de dos formas, sino que
es la 2 de la continuación de la 1. Primero vamos a unir el suero de la persona, les había dicho, con glóbulos rojos que ya conocemos los antígenos a los cuales lo estamos enfrentando. Esos glóbulos rojos en primera instancia van a tener una mezcla de antígenos y es como un screening, igual como les mencioné cuando se preparaba la antiglobulina. Es como un screening. Si da positivo, entonces nos vamos a células individuales para saber entonces qué antígenos, a qué antígenos de esas células individuales se van a unir los anticuerpos del suero de la persona y ahí sabemos entonces cuál es el anticuerpo que está causando entonces o que va a causar la reacción transfusional y asimismo no colocarle sangre a ese paciente que tenga esos antígenos. Porque aquí no solamente es saber si la persona es AB, A, B o AB. Aquí tenemos que hacer una prueba porque unas pruebas especiales, porque como hay más antígenos, sobre todo en el sistema RH y en otros sistemas que también causan un grado de sensibilización en los pacientes y son como los más comunes, de otros grupos sanguíneos tenemos que también monitorizarlos porque los pacientes pueden en algún momento haber sido sensibilizados. ¿Para qué se utiliza el CUMS indirecto? Para la detección de estos anticuerpos irregulares. En el mismo proceso entonces de identificación de los mismos. Para las pruebas cruzadas pretransfusionales, siempre está en estos momentos y desde hace tiempo está dado por ley de bancos de sangre realizarle un estudio de CUMS indirecto a los pacientes que van a recibir sangre. Una prueba cruzada es simplemente la unión del suero del receptor con los glóbulos rojos del donante por medio de un CUMS indirecto. Hasta el momento se está haciendo, pienso que va a haber algún momento en donde va a haber alguna modificación de los procedimientos en donde se va a dejar de hacer, pero por ley hasta el momento está establecida en muchos bancos de sangre de muchísimos países. Y nos sirve también el CUMS indirecto para el estudio de fenotipos de antígeno D débil, que son personas que parecieran que fueran RH negativo, que no da reacción con los reactivos comunes como el anti-D, sin embargo, sí tienen un poquitico de antígeno D y eso va a sensibilizar. Si yo le paso una sangre que tiene un poquitico de antígeno D, se la transfundo a un paciente RH negativo, lo va a sensibilizar. Ese poquitito de antígeno lo van a sensibilizar y le voy a creer a esa persona un problema muy grande porque le voy a hacer que tenga el antígenos D y le cambio totalmente su inmunología. Así que para eso se utiliza. Y se utiliza para la detección de donantes que tienen estos fenotipos débiles o variantes. Ya se le denomina entonces personas variantes que puedan entonces causar esas sensibilizaciones en los receptores negativos. Esto lo vemos entonces el martes, chicos, con más calma. ¿Cuáles son los factores que afectan la prueba de antiglobulina en general? Ya sea la directa o la inversa. En la fase de sensibilización, la temperatura, todo esto es lo mismo que vimos en la clase pasada, solamente que lo estamos aplicando a ya pruebas en sí, no de forma tan general, pero sin embargo se aplica a todas las pruebas en general. La temperatura, ya ustedes saben que los anticuerpos IgG tienen que colocarse a 37 grados. Cuando veamos el procedimiento, les voy a mostrar la incubadora en donde tienen que realizarlo. Y si llegamos a hacer lo que tenemos planeado hacer, entonces ustedes van a incubar esos tubitos a 37 grados en mi incubadora que tengo aquí.
La sensibilización entonces de ellos ocurre a 37 grados y allí se puede observar entonces si va a haber un resultado positivo. Y como aquí estamos viendo, más que nada, la determinación de anticuerpos de tipo IgG, porque los IgG son los más peligrosos que los anticuerpos de tipo IgM. Por eso es que hay que hacerle un montón de procedimientos para poder entonces determinar si en el plasma de la persona o en el suero, en el plasma, están ellos presentes y por eso se le hace un hincapié a esa temperatura. El medio de reacción depende de los bancos de sangre. Si los bancos de sangre trabajan con solución salina, tiene un procedimiento aparte. Si trabajan con soluciones salinas, pero de baja fuerza iónica, los tiempos más que nada de incubación van a cambiar, pueden bajar. La proporción de células y suero de los pacientes y de los receptores, si se realiza, no de los receptores, no chicos, olviden los receptores, de los pacientes y del suero de Coombs o de la antiglobulina. Vamos a emplear entonces en los tubos siempre dos gotas de suero, llámese en la antiglobulina indirecta, suero del paciente, o en la directa, el suero de Coombs, el reactivo verde, más una gota de la suspensión de Matías al 5% que tenemos que previamente haber lavado y preparado. Lo vemos en su momento. El tiempo de incubación se ha observado y se ha estudiado que de 15 a 30 minutos es el tiempo óptimo para poder hacer que las células se sensibilicen y los anticuerpos de tipo IgG se presenten. Así que contamos con eso aproximadamente de 15 a 30 minutos. Usted tiene ese lapso, puede jugar con él, lo puede llevar solamente a 15 minutos o si tiene usted que hacer un montón de cosas en el laboratorio, puede llevarlo a 30 minutos para poder realizar su prueba correctamente. Recordando siempre que necesitamos una ayuda audible. Nunca se olviden de eso cuando hagan sus exámenes, porque vamos a estar siempre tan ocupados, tan enredados, haciendo todo porque somos medios pulpos, queremos hacer de todo a la vez y a veces se necesita trabajar así, muy apurado, que se nos puede olvidar qué está pasando. Afortunadamente, todos los equipos, los que yo he podido, por ejemplo, manejar, todos tienen señales audibles. Apenas a usted le pone al equipo que quiere que se incube a 15 minutos, a los 15 minutos va a sonar. Los rotadores, inclusive un rotador de esos de serología, usted le dice, rótame 8 minutos y el pita apenas para. Así que eso es una ayuda. Y de no tenerlo, un cronómetro para siempre entonces estar pendiente de eso. Vamos a tener que hacer lavados. Entonces es importante que el tiempo de lavado esté adecuado. En este caso no es tanto el tiempo, sino que una vez que usted comience a lavar las células, no puede detenerse. Tiene que seguir haciendo el lavado y el procedimiento hasta el final a la preparación de las suspensiones celulares al 5%. El volumen de salina. Como vamos a lavar, son tubos, entonces usted tiene que llenar esos tubos, que son tubos de 10 por 75, los de plástico, o vidrio, que son los más pequeñitos así, usted los tiene que llenar hasta 1 centímetro del borde del tubo y con eso como que esa es la cantidad que se ha estudiado o el volumen de salina que se ha estudiado que es el correcto para realizar los lavados. La contaminación. Como nuestras manos están llenas de proteínas, de bacterias, de todo tipo de cosas. Y si usamos guantes, los guantes pueden tener polvo. Entonces es mejor
no tapar la boca de los tubos. Cuando usted está lavando, no manipule la boca del tubo. Siempre debe estar limpio como cuando usted está usando cuando está haciendo el experimento, porque eso puede traer la contaminación, puede traer presencia de grumos, presencia de aglutinación, y no necesariamente es porque el paciente presente algo. Elusión. En el documento que les entregué, les hice una explicación de lo que era la elusión. No sé si lo han revisado así rápidamente. La elusión es la separación de anticuerpos que se han unido a la membrana de los eritrocitos, a sus antígenos, por algún tipo de procedimiento. Y aquí que estamos hablando de lavado, o puede ocurrir elusión si nosotros paramos en el procedimiento de lavado. En algún momento nos detenemos porque ocurrió algo, alguna cosa imprevista, entonces los anticuerpos pueden separarse de los glóbulos rojos y ya con eso tenemos todo de ahí para adelante mal, porque eso va a ser nuestra fuente, entonces nuestra fuente de sangre para poder entonces realizar el procedimiento en el paciente. La centrifugación. Hay centrífugas que están destinadas a estos tubos. Son muy rápidas y son bastante fuertes. Si tuviéramos el banco de sangre tuviera estas centrífugas que son destinadas a estos tubos, solamente para realizar estas centrifugaciones estamos hablando de centrífugas que manejan una velocidad de 3.400 revoluciones por minuto. Ahí dice 2 minutos, pero no son 2 minutos, chicos. Son 15 segundos. Aquí dice, ¿ve? 3.400 durante 2 minutos, eso está mal. Es 3.400 revoluciones por 15 segundos. Son centrífugas especiales para rápidamente bajar los glóbulos rojos y que se hagan los lavados. Si no tenemos esa centrífuga y tenemos centrífugas normales, podemos manejar velocidades para los lavados de 1.000 revoluciones por 1 minuto. La lectura de la prueba. Si es en tubo, entonces nosotros vamos a siempre decantamos la última salina, realizamos toda nuestra prueba, pero en el caso de los CUMS directo e indirecto, la lectura final tiene que hacerse a través del objetivo de 10 en el microscopio, porque rara vez nosotros vamos a observar un botón visible, porque las reacciones son muchas veces la cantidad o el título del anticuerpo no está tan elevado, pueden estar los anticuerpos bastante bajos, su título, y no lo vamos a observar. Entonces es por eso que tienen que verificarse, cada CUMS que ustedes hagan, tienen que verificarlo con el microscopio en objetivo de 10, sin cubreobjeto. Tienen que hacerlo con la gotita, se coloca ahí en un portaobjeto, sin cubreobjeto. Causas de falsos negativos, algo que hicimos mal, casi siempre porque hacemos algo mal. Falsos negativos, ¿qué son? ¿Qué es un falso negativo? Melissa. Así, pero no así, no me lo digan con fórmulas ni nada, nada más díganme así normalmente. Lisa, Melissa. Falso negativo, ¿qué es, Meli? Se fue Melissa, aquí no está Melissa. Un falso. ¿Me escucha, profe? Sí, dale, dime. Hola. Sí. Bueno, un falso negativo es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una prueba y entonces de repente obtenemos un resultado
pero no es el correcto. No es el correcto, ajá, no es el correcto porque en realidad no está negativo. En realidad la prueba está positiva, pero nosotros por algo que hicimos resultó estar negativa. Entonces eso es una de las peores cosas que puede ocurrir. Pienso que el falso negativo tiene más consecuencias que el falso positivo. Por supuesto que sí, porque los falsos positivos son negativos que nosotros dijimos que estaban positivos. Igual se va a corroborar. Pero el falso negativo no. ¿Cómo usted corrobora un falso negativo si le dio negativo? Un VIH, una persona que tiene VIH, está positivo y le dio a usted una prueba negativo, o usted reportó negativo, o algo pasó que se viera negativo, es fatal. Tenía una compañera que le gustaba esta frase, fatal. Decía así, bueno, es fatal. Porque estamos diciendo a una persona que no tiene algo cuando en realidad lo tiene. Estas son consecuencias de que ocurran falsos negativos o las causas de error. Lavado incorrecto si lavamos incorrectamente. Contaminación, les había dicho con las proteínas, con los dedos de las manos. Bueno, los dedos de las manos, ¿verdad? Porque de los pies no van a ser. Contaminación del mismo reactivo. Por eso el reactivo siempre se agrega desde arriba. Nunca peguemos ningún reactivo, nunca los goteros. No hay que pegarlos jamás de los sueros ni de la sangre porque los vamos a contaminar. Y la elusión de los anticuerpos. Si no lavamos en el tiempo que tenía que ser, eso nos va a causar falsos negativos. La suspensión de células, si la hacemos más del 5% y menos del 2%, también. Los sueros o los reactivos que se hayan dejado fuera de la nevera, también lo causa. Las incubaciones adecuadas quiere decir que el procedimiento no lo hicimos correctamente. Movimientos violentos para desprender botones. Eso es sobre todo en los tipajes, no tanto acá en el CUMS, porque van a haber microagregados y siempre los vamos a observar o no. Es cuando usted, por ejemplo, hace un tipaje en tubo que resuspende muy fuertemente, entonces allí puede haber, el botón se puede desprender. Falsos positivos también si las bacterias están en la muestra de sangre. Hay pacientes entonces que pueden tener una bacteriemia. También si están contaminando los reactivos, tubos de ensayo mal lavados. Se procura que los tubos no se laven, ya que si son plásticos se descarten, pero en todos los bancos de sangre no van a tener suficiente plata de repente, no van a estar tan abastecidos. Y si hay que lavar tubos, se lavan, porque hay que realizar las pruebas. Hay que lavarlos bien con las soluciones que se tienen que lavar. Hay agentes para realizar lavados que no tienen, el detergente es aniónico. No, aniónico no, esa es otra cosa. El detergente no tiene iones. Entonces, estos son súper buenos para estos tipos de tubos, sobre todo los tubos de vidrio, que se utilizan en otros tipos de sección como química, se utiliza este tipo de detergente. Si están con restos de otro tipo de detergente, entonces sí puede haber una contaminación. A ver, ¿qué más? Chicos, ustedes tienen que conocer siempre cómo se realizan todas las pruebas en tubo. No hay un estudiante de banco de sangre que pueda graduarse sin haber hecho pruebas de tubo, porque esa es nuestra realidad. Es el concepto de los conocimientos se van a realmente a corroborar de esa forma. Y si no tenemos tarjetas porque el proveedor no la consiguió, porque el banco no tiene dinero, porque los instrumentos se dañaron, las tarjetas se dañaron, entonces ¿dónde vamos a volver siempre? A las pruebas manuales. Así que tenemos que hacer todo en tubo. Sin embargo, las pruebas de banco de sangre están estandarizadas también para la realización de todo tipo de procedimientos a través de las tarjetas.
Las tarjetas nos dan una mayor rapidez en la realización de los procedimientos, nos dan resultados visibles sin tener que utilizar el microscopio. Podemos entonces obtener un resultado rápidamente porque tienen una tecnología diferente. Entonces, las tarjetas van las tarjetas van a tener estas cúpulas o estos como embuditos. Hay tarjetas para todo, para tipajes, tipajes inversos, para las pruebas de Coombs de antiglobulina humana indirecta o directa también. Para todo se utiliza tarjeta. ¿Cuál es la tecnología que vamos a tener aquí? Que miren que en la parte de arriba, donde dice eritrocitos, esa es como una cámara en donde se va a colocar la muestra del paciente. Esa muestra, si está, puede entonces estar sensibilizada o no. Por ejemplo, vamos a colocar una suspensión de glóbulos rojos, la colocamos ahí, después vemos las cantidades que hay que agregar. Luego de eso, dependiendo del Coombs que sea, porque ambos tienen procedimiento diferente, si centrifugamos entonces esa tarjeta, porque la tenemos que centrifugar, ella va a pasar entonces la sangre a la parte del tubo, va a bajar el embudo, esos glóbulos rojos, y se va a topar con esa parte que dice anticuerpos allí. En realidad ese es el reactivo de antiglobulina que está inmerso en la matriz entonces en un gel que hay allí en ese tubito. Se van a poner en contacto entonces los anticuerpos si está sensibilizado, con los glóbulos rojos sensibilizados y se van a unir. Va a formar una aglutinación. Ese gel que ustedes ven ahí que va a estar en toda la columna de esa imagen, ese gel tiene unos poros. Si los eritrocitos no están sensibilizados, ellos en la centrifugación van a pasar fácilmente a través de esos poros porque el diámetro de los mismos es adecuado para eso. Y van a sedimentarse, van a precipitarse con la centrifugación. Y eso nos dice a nosotros que no hay ningún tipo de anticuerpo recubriendo esos eritrocitos y eso sería un resultado negativo. Cuando todos los glóbulos rojos caen por precipitación, por centrifugación, perdón. Sin embargo, si los glóbulos rojos sí están sensibilizados con anticuerpos de tipo IgG, el reactivo de antiglobulina humana se va a unir a ellos y va a formar entonces partículas mucho más grandes. Esas partículas no van a poder pasar a través de esa malla, de ese gel, de esos poros, y va a quedar arriba, como en la figura que dice 4 cruces que está allí, que ustedes ven. Eso queda arriba, no va a poder bajar. Ese es un resultado para nosotros positivo. Miren aquí esta figura, si se puede ver. Se puede ver entonces que hay pacientes que los títulos de los anticuerpos no son tan altos y ustedes pueden observar que tienen unas células que están abajo que pasaron, que cayeron porque no se unieron con reactivo de antiglobulina y otras que están arriba, como que están distribuidas en el gel. No importa cómo esté el gel, si están arriba, si están en el medio, si están casi precipitadas al final. Si no están totalmente precipitadas, el resultado es positivo. No importa en dónde estén en la distribución. ¿Por qué? Porque las partículas que se forman son grandes. Pueden ser más grandes, un poquito más chicas, pero igual hay unas que van a pasar y otras que van a quedar retenidas. Ahí dice 2, 3, negativo, negativos, 2, 3. Eso significa que hay una tabla donde uno puede comparar entonces cómo sería 4 cruces, 3 cruces, lo que les decía la vez pasada, 2 cruces y eso. Positivo es positivo, no importa si es una cruz, 2 cruces, 3 cruces, el resultado está positivo. Lo que me indica a mí es la fuerza del anticuerpo, la presencia de ese anticuerpo, el título que pueda tener en el suero, por ejemplo, de la persona. Eso es lo que me va a indicar a mí la distribución que tenga en la columna de gel.
Negativo si pasa todo, si se centrifuga todo y queda en el fondo negativo porque no hay anticuerpos irregulares allí. Se utilizan pipetas especiales con volúmenes definidos, muchas veces volúmenes fijos, para realizar las pruebas. Y casi siempre se utiliza 50 microlitros si es una suspensión de glóbulos rojos y 25 microlitros si estamos hablando de suero. Suero plasma, inclusive los reactivos de antiglobulinas, si tuviéramos tarjetas que no la tuviera incorporada, usted le agrega entonces 25 de antiglobulina. Todo lo que sea suero que ahí estén los anticuerpos siempre va a ser 25 microlitros y todo lo que tenga células rojas siempre va a ser 50 microlitros. La pipeta tiene una forma especial para poder dispensar y se dice que es un ángulo de 45 grados que no va a formar burbujas y no va a hacer como que interfieran en la reacción. Aquí vemos un incubador de tarjetas. Tiene como los canalitos puestecitos allí para que usted meta todas sus tarjetas. El tiempo de incubación aquí sí ya va a estar restringido a 15 minutos apenas y está a 37 grados. Tiene un termómetro interno. Hay muchas de estas incubadoras que tienen como un orificio en donde usted puede colocarle un termómetro externo y sería muy bueno también en banco poder contar con eso. Porque te monitorea, entonces haces un control mejor de las temperaturas y sabes que no se te está pasando resultados positivos por negativos si falla la temperatura. ¿Qué les iba a decir otra cosa? Ajá, apenas el tiempo de incubación acaba a los 15 minutos, la misma incubadora se abre para que saques la tarjeta. Las centrífugas, hay centrífugas de tarjeta en donde van a tener las ranuras para colocarlas. Todas las tarjetas tienen prácticamente el mismo peso y ponerles 50 microlitros a una y otra no va a ser una gran desnivel. Así que las tarjetas es como los tubos, usted siempre lo va a poner, colocarlas que estén equilibradas, que estén niveladas una enfrente de otra. Y así va a ser entonces la centrifugación a 85 gramos por 10 minutos. Igual, cuando ha pasado la centrifugación, la misma máquina se abre y pita. Así que nos ayuda en eso. Aquí están los patrones de lectura en donde usted puede guiarse para si su laboratorio tiene un protocolo. Esto depende de los protocolos. Si su laboratorio tiene un protocolo en donde usted tiene que hacer los reportes positivo o negativo, pero tiene que también añadir las cruces, usted puede guiarse a través de este protocolo y decir, bueno, Kunz directo positivo, 3 cruces. Al médico eso ni sabe que son 3 cruces, me imagino. Con que tú le digas que el Kunz es directo está positivo, ya él sabe que está ocurriendo algo, que está pasando, que el paciente está sensibilizado, que tiene un anticuerpo, pero las 3, 4 cruces, 2 cruces, para él no significa, no va a cambiar el tratamiento del paciente. Aquí podemos ver en el primero, a ver, Eibar, el primero ¿cómo está? ¿Positivo o negativo? El primero es de la izquierda. Está positivo, profe. Ajá, está positivo. Fátima, el segundo ¿cómo está? Positivo, profe. Ajá, está positivo, sí. Lisbeth, el tercero. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo está el tercero? Yo diría que, bueno, estaría confundida, profe, porque no sé si es positivo, pero creo que negativo no sería. No, está positivo.
¿Te acuerdas que te habías dicho que el patrón aquí está, miren las dos cruces, está regado en el... Significa que sí hay partículas unidas y son grandes y por eso no pasan el gel. Ok. Ajá. Beatriz, el cuarto. Negativo. No, Beatriz, mira que todavía se ve como manchado el gel. ¿Ves la figura? Que está como, sí tiene células precipitadas, pero ves que el gel está como manchado de rojo. Sí. Ajá. No es que está manchado, es que realmente hay partículas grandes, hay aglutinados, hay presencia de estos anticuerpos, pero puede que estén en una baja cantidad. Entonces, que la sensibilización de ese paciente haya sido muy baja. Puede ser una sensibilización no por anticuerpos eritrocitarios, sino puede ser por drogas, por otro tipo de cosas, por autoanticuerpos que no sean tan fuertes y por eso la aglutinación no te va a dar hasta allá arriba, que están las partículas todos los glóbulos rojos sensibilizados. Aquí un par puede estar sensibilizado. Entonces, esto es positivo porque no es una mancha, es partículas aglutinadas, grandes, más grandes. A ver. Antonia, la quinta. Negativo, profe. Negativo, sí, exacto. Bajaron todas. Jorge, la sexta. Negativo, profe. Negativo, exacto. Entonces, si pueden ver aquí la tarjeta tiene un código de barras que va a ser, ahí va a estar la información. Hay muchos, ¿cómo les digo? Programas en el banco de sangre en donde se utilizan pistolas que leen los códigos de barra y ya el programa sabe que hicimos la introducción de esa tarjeta que es un anti-IgG. Dicen que es de conejo. ¿Vieron lo que les decían antes? Es una tarjeta que tiene un anti-IgG de conejo. Eso significa que la antiglobulina fue preparada en un conejito. Entonces, aquí dice que no contiene anticuerpos para factores de complemento. O sea que solamente va a determinar si la persona está sensibilizada con un anti-IgG, no con C3-C4. ¿Qué más dice por aquí? El número de lote debe decirlo y el tiempo de expiración. Las tarjetas, a ver qué más sigue. Las tarjetas vienen así con, como se ven como verdecitas. Para el CUM se ven así como un ligero verde. Si fueran tarjetas neutras que no tuviera reactivo de CUMS, habría que agregar el reactivo de CUMS de afuera. Pero se prefiere, chicos, si se cuenta con esto, mejor trabajar directamente con tarjetas que ya tengan. Esta, por ejemplo, dice list CUMS, o sea que las suspensiones debieron ser preparadas en soluciones de baja fuerza iónica y también tiene CUMS. Estas tres células que ustedes ven aquí que les decía antes que se podía hacer una sensibilización in vitro, son parte de las células que se utilizan para hacer el CUMS indirecto y cada una de ellas contiene una mezcla diferente de antígenos. Estas son las células que nosotros vamos a hacer unir en tubos con los plasmas de los pacientes. Les estoy diciendo suero de los pacientes, pero en banco ya no se trabaja con sangre coagulada. Se trabaja con tubos de EDTA, con sangre anticoagulada, se centrifugan y con el plasma que se va a preparar. Se ha visto que el suero puede tener algo más de complicaciones en lo que tiene que ver con los falsos positivos. Entonces, se ha evitado de unos años para acá la utilización de suero para realizar este tipo de pruebas. Se utiliza el plasma mejor. Igual tiene como menos complicaciones en el sentido de que haya alguna reacción. Entonces, estas células, al ser glóbulos rojos ya preparados, siempre tienen que estar en la nevera
Ustedes los sacan, los mezclan, les dan un tiempito a que se atempere, aproximadamente de 10 a 15 minutos que cojan calor, temperatura de laboratorio, y comienzan entonces a trabajar con el procedimiento que hay que hacer. Ya terminé, déjenme ver. No sé si me falta aquí. No. Este procedimiento lo vemos después. Y chicos, todas estas células, ven que dicen en números romanos 1, 2 y 3. Esas células son las que le mencioné anteriormente. Esas células tienen una mezcla de antígenos y si salen positivas, nosotros vamos entonces a llenar una volante diciendo cuál está positiva. Aquí solamente nos dice que hay presencia de un anticuerpo. No sabemos qué anticuerpo tiene el paciente. Para saber el anticuerpo que tiene el paciente, nosotros tenemos que hacer otra prueba. Otra prueba que se llama células panel o selectogen. Hay diversas formas. Comienza con un panel de más o menos 11 células. Esas tres que ustedes vieron ahí, en vez de 3 son 11 células y usted tiene que hacer que el plasma del paciente pase por cada una de esas 11 células y hacer un CUMS indirecto a la vez a cada una de esas 11 células para ver entonces en qué tubo sale positivo y saber el anticuerpo que está causando o que puede causar la reacción. Esos anticuerpos van a ser, por ejemplo, del sistema RH, del KEL, del M, del N, del S, del KIT, del Lewis. Hay muchos que vamos a ver entonces más adelante. Chicos, ¿alguna pregunta sobre el tema de hoy? No, profe. Esto ya está en su Classroom, si vieron el documento. Ya esto que les acabo de explicar está en su Classroom. Creo que no está el de la tarjeta, eso lo voy a subir despuesito. Entonces, nos veríamos el martes, pues. Primero Dios. Hasta luego, profe. Hasta luego, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao.